Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, he seleccionado estos 8 ejercicios para aquellos chicos que van a dar examen de recuperación el día de mañana. Así que nada, bueno, hay ejercicios variados, hay ejercicios del segundo parcial, no hay tantos del segundo parcial, he seleccionado más del primer parcial ya que no hay muchas ayudantías grabadas con respecto a eso. Así que bueno, igual aquí tengo de todos los temas como que del parcial según yo, los que creerían que podrían estar tomando mañana. Así que nada, espero que les sirva y también que les vaya muy bien. Entonces vamos a empezar. Ok, entonces vamos primero con este. Dice lo siguiente. La efedrina, un estimulante del sistema nervioso central, se utiliza como descongestionante en los aerosoles nasales. Este compuesto es una base orgánica débil. Ok, aquí está el primer dato acerca de este problema, que es muy importante, que a veces no nos suelen decir cuando es un ácido o una base, pero en este caso sí nos están diciendo, así que importantísimo, es una base orgánica débil. Ya, es una base orgánica débil. Bueno, aquí no me salió bien el subrayado, déjame borrar mejor. Bueno, ya. Pero ya, eso es lo importante por ahora. Ok, y también les están dando la reacción. Les están dando la reacción, que es la que está ahí abajo, que reacciona con agua. Y bueno, ahí tiene estos productos. ¿Ya? Así este sería, solo para recordar, esta sería nuestra base, la efedrina. Aquí tendríamos el ácido. Si la efedrina es nuestra base, entonces lo que está aquí al lado, que es súper parecido, que tiene un hidrógeno y además está un positivo, eh, entonces quiere decir que este sería nuestro ácido conjugado, porque está aceptando un protón. Y en cambio, del lado de acá, que tenemos al oxidrilo, este sería nuestra base conjugada. ¿Ya? Solo para recordar. Ya, y los otros datos que nos están dando problemas, dice una disolución de efedrina 0.035 molar tiene un pH de 11.33. El literal A nos dice cuáles son las concentraciones de equilibrio de la efedrina, también del ácido conjugado y del oxidrilo. Y el literal B nos dice calcule el valor de Kb de la efedrina. Entonces, ¿cómo procederíamos a resolver este ejercicio? Bueno, es un ejercicio sencillo, así que lo primero que queremos es otra vez escribir la reacción para tenerla acá un poco más cerca. H15ON. Esto está en estado acuoso, más agua, y eso está en estado líquido. Como es un examen acumulativo, van a haber temas tanto del primer parcial como del segundo parcial. Por eso es que vamos a ver de todo en este pequeño video. Ya. Más OH menos en estado acuoso. Ya. Listo. Entonces, como es una base orgánica débil, ¿qué quiere decir eso? Y también como tenemos que ver el valor de Kb, quiere decir que tenemos que hacer nuestra tabla ICE. Inicio, cambio y equilibrio. Bien. Entonces, el primer dato que nos da el problema, bueno, aparte de que es una base débil, también nos da la concentración de efedrina al inicio, que es esta de ahí. 0.035 molar. ¿Ya? Y no tenemos nada más de datos. Bueno, el agua ya saben que no reacciona, así que no es necesario ponerla, pero bueno, al inicio no tenemos nada de esto, nada de esto. Ahora, van a pensar, pero ¿y qué hacemos con el valor del pH? ¿Eso no se escribe también al inicio? No, el valor de pH, o en este caso el valor de pOH, que es lo que nosotros vamos a necesitar, eso se escribe en el equilibrio, ¿ok? En el equilibrio, muy importante chicos. Ok, pero ¿por qué nosotros no vamos a utilizar ese valor de pH ahora? Porque si nosotros recordamos, y lo voy a poner por acá, eso es importante chicos, que yo sé que a veces por los nervios nos hacemos cosas un poquito mal, pero importante. Recuerden que pH es igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Será que en esta reacción nosotros tenemos hidrógenos por algún lado? No, no se está produciendo eso, sino ¿qué es lo que está pasando? Que en el producto, en cambio, nosotros tenemos un grupo oxidrilo. El pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Ya? Listo. Pero aún no tenemos pH y tampoco tenemos concentración, pero tenemos ese valor de pH. Entonces recordamos que pH más el pOH es igual a 14. Por lo tanto, podemos despejar y hallar ese valor del pOH. Sería 14 menos el valor del pH que nos da el ejercicio 11.33.
Entonces, nuestro valor de pH para este ejercicio va a ser 2.67. Un segundo que se me perdió aquí. Ahí está. 2.67. Y ahora sí, teniendo ese valor del pOH, nosotros podemos utilizar esta segunda ecuación para hallar esa concentración de oxidrilo. Podremos utilizarla, ¿ok? Entonces, vamos. Sería menos, bueno, aquí reemplazando, perdón. pOH sería, para no perder, 6.67 es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Y ahora, ¿cómo nosotros hallamos esa concentración? Sería OH menos es igual, ponemos base 10 y elevamos a menos ese valor del pOH, que sería el 2.67. Y ahora sí, ¿cuánto sería? Esto es concentración, así que recuerden que es molaridad, pueden escribirla así entre corchetes. Sería 10 elevado a la menos 2.67 y eso nos da 2.14 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Listo. Ese sería nuestro valor en el equilibrio. Y bueno, ya aquí hallamos una parte del problema. Esa concentración de OH menos. Y entonces voy a anotar este valor que ya hallamos. 2.14 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces voy a ir llenando. Recuerden que aquí en el cambio, para el lado de los reactivos, menos X. Acá sería X y X. Listo. Entonces, ¿qué más podemos escribir nosotros? Bueno, entonces ese valor de X nosotros ya lo acabamos de hallar, porque miren acá, 0, bueno, aquí voy a plantear una ecuación aquí abajo, sería 0 más X es igual a 2.14 por 10 a la menos 3, porque recuerden que esto de aquí se suma y es igual a lo que está aquí abajo. Entonces sería que el valor de X es igual a 2.14 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, aquí el valor de nuestro ácido conjugado sería lo mismo. 2.14 por 10 a la menos 3. Y por acá en el equilibrio, bueno, aquí ya lo voy a escribir solo para no ponernos 0.035 menos ese valor de X. Bueno, aquí 2.14 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, ¿cuál sería la concentración de la efedrina? No, creo que así se llamaba en el equilibrio. Bueno, la resta que tenemos ahí sería entonces 0.035 menos 2.14 por 10 a la menos 3. Eso da este valor que está por acá. 0.032. Voy a escribirlo con 4 cifras significativas, así que 9. Ahí está, molar. Y bueno, como nos pide todas esas concentraciones, bueno, voy a escribir todo aquí abajo, las otras concentraciones, solo para tenerlas aquí cerca. Aquí está la de nuestra base, no, aquí me salió feo. Perdón, la de nuestro ácido conjugado. ¿Qué más? Es 2.14 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración de hidróxido, bueno, de hidroxilo, es la misma. 2.14 por 10 a la menos 3 molar. Y bueno, entonces ya tendríamos esto para el literal A. Y bueno, ahora para el literal B nos pide hallar el valor de la constante de basicidad. Si nosotros recordamos, la constante básica o ya sea la constante ácida es la concentración de los productos sobre los reactivos. Entonces, concentración de los productos, aquí tenemos al ácido y a la base conjugada. C10, H15, ON, solo estoy escribiendo para que no se me pierdan. Y acá sería OH menos, todo esto dividido para la efedrina, la concentración. Y recuerden que siempre esto de aquí es en el equilibrio, estas concentraciones. ¿Ok? Y acá ya sería para reemplazar. Cada vez igual, como estas dos son la misma, voy a escribir así. Sería 2.14, lo que ya hallamos, por 10 a la menos 3 molar elevado al cuadrado. Bueno, no es necesario que escriban aquí a la borra. Al cuadrado dividido para concentración la concentración que hayamos de la efedrina, que sería esta acá. 0.035
329. Por lo tanto, el valor de la constante de basicidad es, y vamos a hallar eso. Uy, un ratito. Bueno, eso me da a mí 1.39 por 10 a la menos 4. Y listo. Esa sería la respuesta. Bueno, las dos respuestas para este ejercicio de acá. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. Ok. Eh, ok, tenemos este acá. Dice, se midió la velocidad de la reacción de este compuesto. Bueno, esa reacción que está ahí. Supongo que aquí es una flecha que produce a varias temperaturas y se obtuvieron los datos siguientes. Bueno, tenemos los datos de temperatura, el valor de la constante, que está en molaridad a la menos 1 por segundos a la menos 1. También tenemos el inverso de la temperatura, 1 sobre T, y también tenemos el logaritmo natural de la constante. Y bueno, todos esos cuatro datos. Y nos dice lo siguiente, con base en estos datos, grafique el logaritmo natural de la constante en función del inverso de la temperatura y determine el valor de la energía de activación por medio de la gráfica. Ok, entonces, bueno, este es un ejercicio de cinética química, por lo que ven. Ahí está la constante, también inverso de, de la temperatura, logaritmo natural de la constante. Ok, entonces, si a nosotros nos piden graficar logaritmo natural de la constante en función del inverso de la temperatura, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso más bien el ejercicio nos está hablando de la energía de activación, cuando nosotros relacionábamos estos días de aquí, relacionábamos con la energía de activación. Bueno, primero voy a realizar la gráfica, voy a hacerlo eh, lo mejor posible. Así que bueno, igual ustedes cuando les toque, yo tal vez creería que sí les podría tocar un ejercicio así. Así que bueno, estoy haciéndolo así al revés porque bueno, miren que los valores del logaritmo natural son negativos. Ya, entonces, como yo sé que se va en Y, bueno, igual el ejercicio nos dice que en función de no sé qué, entonces eso. Pero igual, recuerden que por teoría lo hacemos de esta forma. A ver, entonces, en Y tenemos aquí logaritmo natural de la constante y en X sería el inverso de la temperatura. Inverso de temperatura. Ahí sí, inverso de temperatura. Listo. Bueno, voy a hacer aquí lo más cercano posible. Bueno, voy a poner aquí números enteros. -1, -2, -3, -4, -5 y bueno, así sucesivamente. Voy a llegar hasta -5. Y bueno, por acá la temperatura. Ya, esto lo voy a poner aquí, a ver, un rato, para que no se me pierdan. Y yo creo que así también podrían hacerlo ustedes más fácil para no escribir estos 00000. Podrían ponerlos como base por 10 a la menos 3, que sería mucho más sencillo. O sea, no es nada del otro mundo, solo que ya lo tomaría como número entero. Sería 1 sobre t y esto por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos valores que están aquí los multiplico por eso, ¿ya? Entonces, o sea, sería en sí, como tiene que avanzar hacia la derecha, 1, 2, 3. Entonces ahí sería 3.47 por 10 a la menos 3. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Ok, entonces voy a poner el 3 por aquí. Voy a ponerlo por aquí el 3. Ya. Y ahora sí voy a graficar los puntos. Bueno, el primero es 3. Bueno, y acá voy a poner, a ver, como para guiarnos. Por acá voy a poner el 4. ¿Ya? A ver, ahí sí. Ya, entonces el primero es 3.47. Sería casi que por la mitad aquí. Y es -4.95. O sea, ya casi llegando a 5. Entonces sería más o menos como por aquí. ¿Ya? Ese sería nuestro primer punto. Igual lo voy a poner aquí al lado
¿De qué coordenada es? En X sería 3.47 por 10 a la menos 3 y la otra coordenada es menos 4.95 46. Ya, perdón. Ya, el siguiente punto sería 3.35. Seguimos aquí en 3 y en menos 1.59. Entonces sería más o menos por acá, casi más de la mitad. Y sería 3.29, más o menos por aquí. Bueno, lo voy a poner por aquí. Saben que esto no está a escala, así que está haciendo lo mejor posible. 3.35. A ver, esperen un ratito. A ver, estamos haciendo el día acá. A ver, entonces sería 3.30. No, lo puse muy acá, a la derecha. Bueno, más o menos está bien. A ver, vamos a ver un poquito más. Que quiero que me salga bien la gráfica. Hubiese puesto mejor los decimales. Ese ha sido mejor. A ver, a ver, el logaritmo es acá. Ah, ya, me estaba confundiendo. Tiene que ser por, a ver, logaritmo es en menos 3.29. Entonces sería como que por aquí. Y acá es 3.35. Voy a ponerlo más o menos por acá. Ahí, ahí sí. 3.35 por 10 a la menos 3 menos 3.2926. Un segundo. Listo, ahora sí. Ya. El otro es más un poquito más arriba. Ahí, ese sí es en menos, ahora sí es el de acá. Estaba viendo el otro. Menos 1.59, como por aquí, y en 3.24. Así que sí, más o menos por acá. Y el otro es más arriba, es en 3.14 y en menos 1. Bueno, como por aquí. Bueno, ahí están más o menos los puntos, ¿ya? Ahí están más o menos. Ya. Bueno, la gráfica va a ser algo así. Ahorita no me va a salir, obviamente. No me va a salir. Así que bueno, no voy a unir los puntos. Pero bueno, ya más o menos ahí se van guiando. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide determinar el valor de la energía de activación. Entonces, si nosotros recordamos, primero tendríamos que sacar el valor de la pendiente. ¿Por qué deberíamos sacar el valor de la pendiente? Porque así podemos determinar la energía de activación. Porque la pendiente es igual a menos la energía de activación dividido por el valor de R, la constante. Bien, entonces, ¿cómo yo saco ese valor de la pendiente? Bueno, voy a elegir dos puntos. Voy a elegir el punto 1, bueno, voy a escribir el punto 1 y voy a escribir mi punto 2. El punto 1 yo voy a tomar que sea el 3.47 por 10 a la menos 3 con el menos 4.9546. Y mi punto 2 va a ser el último, el 3.14 por 10 a la menos 3 con menos 0.1026. Y bueno, así voy a determinar el valor de la pendiente. Entonces recuerden que pendiente es y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar. Y2 en este caso es menos 0.1026 menos 4.9546. Y esto dividido para el valor de x2, que sería acá 3.14 por 10 a la menos 3 menos 3.47
por 10 a la menos 3. Bien, entonces ahí voy a tener el valor de la pendiente. Bien, ese valor da, ese valor va a dar un valor negativo. Yep, eso a mí me da, a ver si lo escribo bien, 3.47 por 10, 6. Sí, ya, ese valor me dio a mí menos 100, no, perdón, 14.703.03 Kelvin. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, vamos a reemplazar acá y vamos a ir a energía de activación. Entonces, energía de activación, aquí va a ser igual a menos ese valor de la pendiente que hayamos, 0,3 Kelvin multiplicado por R. ¿Cuál va a ser el valor de R que vamos a utilizar aquí? El 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. Entonces, energía de activación nos va a dar un valor súper enorme, así que lo voy a dividir para 1000 para dejarlo en kilojoules. Y eso da 122.24 kilojoules. Listo. Perdón, aquí es kilojoules sobre mol. Bien, ahí está, energía de activación. Que bueno, la gráfica ahí sí se las debo, pero ya, ahí ya saben cómo hacerlo ustedes. Ok, vamos con el tema 3. Bien, el tema 3 dice lo siguiente. A 1000 grados Celsius, el Kp es 3.18 para el equilibrio de esta reacción. Si en el equilibrio se tiene una presión parcial de oxígeno, 1.27 atmósferas, y del trióxido de azufre de 3.65 atmósferas, ¿cuál será la presión del dióxido de azufre? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio que está ahí? Bueno, también es un ejercicio sencillo. Ok, entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, primero podemos escribir otra vez la reacción. 2S2 en estado gaseoso más O2 en estado gaseoso, en ambos sentidos, 2SO3 en estado gaseoso. Bien, si nosotros recordamos la constante en términos de la presión, primero, como está en términos de la presión, debe estar en estado gaseoso. Y de ambos lados está en estado gaseoso. ¿Qué es lo que relaciona la constante en términos de la presión? Los productos, por ejemplo aquí, el trióxido de azufre elevado a su coeficiente estequiométrico, y eso dividido para los reactivos, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y acá el O2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar esta presión de este compuesto. Y nosotros tenemos el valor del Kp, que es 31.18. También tenemos el valor de este de aquí, es 3.65 elevado al cuadrado. Y eso dividido para esa concentración, perdón, ese valor de presión, le voy a poner X, así que sería X al cuadrado. Y la presión del O2 es 1.27. Ya. Ok, entonces aquí ya sería una ecuación sencilla para hallar ese valor de X. Entonces, pasando todo esto a multiplicar, nos quedaría, bueno, aquí sería 1.27x al cuadrado. Bueno, entonces aquí
bien, esta multiplicación sería 39.60 al cuadrado y esto es igual a 13.32. Y bueno, luego sacando raíz y dividiendo, esto nos queda, a ver, 13.32 dividido para 39.6. Eso nos da un valor, bueno, aquí lo voy a dejar en dos decimales, 0.58 atmósferas. Bien, entonces ya tenemos el valor de X. Y ahora, como nos pide el valor de la presión total en el sistema, presión total a lo único que se refiere es a la suma de todas las presiones en el equilibrio. Entonces sería la presión de el trióxido de azufre, dióxido de azufre y del oxígeno. Entonces sería 0.58 más 1.27 más 3.65. Entonces la presión total sería la suma. Y eso nos da 5.5 atmósferas. Y esta es la respuesta para este ejercicio. Bien, este ejercicio de examen anterior. Vamos con el siguiente. Ok, ahora sí, vamos con un tema del primer parcial. Nos dice, calcular el calor de formación del acetileno C2H2, conocidos los calores de formación del agua y del dióxido de carbono. Bueno, primero hagamos esto, calcular el calor de formación del acetileno. Ok, ustedes dirán, pero ¿cómo nosotros formamos una reacción? Bueno, eh, ¿qué es lo que no, qué es lo que recordamos de este compuesto del acetileno? Bueno, el acetileno, y por la forma que tiene, es que es un compuesto que viene de una reacción de combustión, o sea que es un compuesto orgánico. Entonces, si nosotros recordamos cómo tenemos las reacciones de combustión, es el compuesto orgánico más el oxígeno molecular y eso produce CO2 y también a su vez produce agua, ¿ok? Bueno, aquí CO2 en estado gaseoso, agua en estado líquido, C2 este debería estar en estado gaseoso y el oxígeno en estado gaseoso. Bien, entonces antes de resolver el ejercicio tenemos que ver si es que la reacción se encuentra balanceada. Entonces, si nos damos cuenta, no está balanceado. Así que voy a poner un 2 por acá en el carbono. Y bueno, luego veo al hidrógeno. El hidrógeno sí está balanceado. Y el oxígeno tendríamos 2 por 2, 4. Más 1, 5. Así que no está balanceado ahí. Podríamos poner un 5 medios también. O, bueno, eh, multiplicarlo por un factor de 2. Bien, está bien. Así que, por ejemplo, si yo pongo un 2 acá, 2 y 2, 4. Entonces acá tendría 4 hidrógeno, perdón, 4 carbonos. Y ahora hidrógenos tengo 2 y 2, 4. Entonces pondría un 2 por acá. Y ahora tengo de oxígenos 4 por 2, 8. Y 8 más 2 son 10. Y tendría que poner un 5. Y listo, ya estaría balanceada mi ecuación. Bien. Entonces, si nos piden calcular el calor de formación del acetileno, entonces, ¿cómo podríamos hallar ese calor de formación del acetileno? Bueno, ¿qué datos extras nos están dando el ejercicio? Nos da el calor de formación del agua, calor de formación del dióxido de carbono y el calor de combustión. ¿Qué es el calor de combustión? Bueno, el calor de combustión es el calor de nuestra reacción, que es menos 1300 kilojoules sobre mol. Y bueno, y también tenemos los pesos atómicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo procederíamos? Eh, sería que el calor eh, de la combustión, porque nos está dando calor de combustión, aquí es igual, es a la entalpía, bueno, la variación de la entalpía de los productos menos la variación de la entalpía de los reactivos. ¿Ok?
El calor de combustión, sí lo tenemos. Aquí podemos reemplazarlo. Menos 1300 kilojoule sobre mol. Calor de la variación de entalpía de los productos. Bueno, ¿quién tengo los productos? Tengo el agua, entonces serían las moles de agua multiplicado por el calor del agua, calor de formación, que es este que está aquí. Menos 241,8 kilojoule sobre mol. ¿Qué más? Más 4 por el calor del CO2. Si aquí nos damos cuenta, es el que está allá, menos 393,13 kilojoule sobre mol, menos los reactivos. Eh, Voy a escribirlo, pero luego ya lo voy a explicar. Sería menos 5 moles por la entalpía de formación del O2. Y eh, aquí sería también menos 2, porque miren, este 2 afecta a todo, así que ya lo escribo de una. Delta HF del etileno, ¿era que no? Perdón, acetileno. Listo. Ok, si se dan cuenta, yo tengo dos incógnitas, pero una de ellas va a desaparecer, que es la del O2. ¿Por qué va a desaparecer esta? Porque cuando yo tenga un compuesto que se encuentre combinado consigo mismo, el O2, que se encuentra en estado puro, o sea, cuando tengamos elementos diatómicos, quiere decir que su entalpía de formación es cero. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar esa entalpía de formación. Bueno, primero voy a resolver todo lo que tenga por acá. Entonces, miren que esto se va a ir todo. eh, o sea, voy a pasar todo al otro lado para dejar aquí solamente. Esto es igual a menos 2 delta HF del C2H2. ¿Ya? Perdón, ahí sí. Ok, entonces sería menos 1300 más 2 que multiplica a 2,241,8 y por acá sería, también sería más 4 por 393,13. Ok, esto nos da aquí 756,12, ¿ya? Y bueno, como luego tengo que pasar a dividir, entonces el calor de formación del acetileno es, se dividió para menos 2, nos da menos 378,06 y esto está en kilojoule sobre mol. Listo. ¿Ok? Entonces, ese sería para el literal A. Ahora, el literal B nos dice, si se quema 25 gramos de acetileno, ¿qué cantidad de calor en kilojoule se libera? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esa parte de ahí? Bueno, tenemos 25 gramos de acetileno. Sería 25 gramos de C2H2. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber la cantidad de calor que se libera, entonces lo que deberíamos hacer es, bueno, primero pasar estos gramos a moles. Entonces, ¿qué tendríamos? Un mol de acetileno, ¿cuántos gramos tiene? Entonces, veamos los datos extra que nos da el ejercicio. Tenemos eh, 12, es lo que pesa el carbono, por 2, 24, más 2 del hidrógeno sería 26. Entonces tenemos 26 gramos de esto. Bien, entonces se va y se va por. Entonces, un mol de acetileno, ¿cuántos joules o bueno, cuántos kilojoules de calor está produciendo? ¿Cuánto está produciendo esto? Bueno, aquí no lo vamos a relacionar con el calor que nosotros hallamos, porque esa es la entalpía de formación, sino más bien cuánto fue ese calor de combustión. Entonces, el calor de combustión fue menos 1300. Entonces, aquí sería menos 1300 kilojoules. Bien, entonces ahí tendríamos nosotros nuestra respuesta. Entonces sería 25 por 1300
y dividido para 26. Y esto acá nos da menos 1250 kilojoules. Y esto se está liberando. ¿Bien? Eso se libera. ¿Por qué se libera? Recuerden que es una, bueno, cuando nos dice se libera, entonces debería ser ese calor negativo. Debería ser negativo, entonces por eso es que lo escribimos de esa forma. Así que también es una manera de que nos demos cuenta de que hemos hecho bien en este caso. ¿Ya? Ok. Entonces, esto para ese ejercicio que hemos resuelto. Listo. Y bueno, vamos con el siguiente. Ya. A ver, ahora tenemos este de acá. Nos dice, el calor de vaporización de el carburo bueno, no sé muy bien el nombre. Bueno, del S12 es 26,8 kilojoules sobre mol. Si su temperatura de ebullición normal es 319 Kelvin, determine la presión de vapor a 298 Kelvin en atmósferas. Bien, entonces, quiero que recuerden aquí una cosa, y este viene del capítulo 2. Cuando nosotros nos digan punto de ebullición normal o punto de fusión normal, quiere decir que eso está trabajando a una presión de una atmósfera, ¿ya? También si es que nos dicen acá fusión normal, también es a una presión de una atmósfera, ¿ya? No lo olviden. Ok, entonces, si nosotros tenemos calor de vaporización, delta H de vaporización, ¿a qué va a ser igual? A 26,8 kilojoule sobre mol. Ok, entonces, temperatura de ebullición normal, es decir, tenemos una temperatura 1 que es 319 Kelvin y una presión 1 que es una atmósfera. Nos pide determinar una presión, quiere decir esa presión 2, nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos su temperatura. Es una temperatura de 298 Kelvin. Listo. Ok, entonces, eh, ¿a qué tema hace referencia esto de aquí? Bueno, esto hace referencia a los ejercicios de Clausius-Clapeyron. Ejercicios de Clausius-Clapeyron, ¿ok? Entonces, eh, lo que yo recomiendo, y bueno, también es que ustedes recuerden y también que no se olviden, porque a veces hay muchas ecuaciones que son para recordar, es que bueno, podemos relacionarlo también porque es muy parecida a la ecuación de Arrhenius. Es muy parecida a la ecuación de Arrhenius. Entonces, si nosotros recordamos esas dos ecuaciones, entonces estamos bien, o al menos una de ellas, porque, como les digo, son exactamente similares. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron? Es un ejercicio este de Clausius-Clapeyron. Recuerden, ¿cómo sé que es Clausius o cómo sé cuando estoy trabajando con Arrhenius? Bueno, es que con Arrhenius no te dan este calor de vaporización, sino que te dan energía de activación y también te dan constantes. En cambio, Clausius, voy a escribirlo acá, Clausius Clapeyron, en cambio, te da delta H de vaporización y te da, perdón, presiones. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Esto es igual a ese calor de vaporización dividido para la constante y multiplicado por el inverso de la temperatura. Temperatura 1 menos 1 sobre temperatura 2. Ahora, importante. ¿Qué valor de R nosotros utilizamos? R es igual a 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Logaritmo natural
de la presión 2 dividido por la presión 1, que es 1. Así que no es necesario que yo ponga ese 1 ahí, pero bueno, lo estoy escribiendo solo para reemplazar datos. Energía de vaporización está en kilojoules. Entonces, si está en kilojoules, yo lo voy a pasar a joules. ¿Por qué? ¿Por qué a joules? Porque miren, la constante está en joules. O puede ser que la constante R yo la pase a kilojoules, no hay problema. Un kilojoule son 1000 joules. Entonces acá sería ese 26,8 multiplicado por 1000. ¿Ya? Entonces aquí ya lo voy a escribir acá. Sería 26.800 y eso estaría en joule sobre mol. R, que también lo voy a escribir, sería 8,314 joule sobre mol por Kelvin. Inversos de temperatura. 1/319 menos 1/298 y esto está en Kelvin. Ahora, ¿cómo yo hallo esa presión? Si aquí yo tengo un logaritmo natural. Euler, base Euler, Euler y Euler. Y este Euler está elevado a todo lo que está aquí. Está elevado. Ok, cuidado es que me van a multiplicar porque ahí sí les va a salir mal. Entonces, una vez que yo haya elevado la Euler, Euler elevado al logaritmo natural, esto se simplifica porque es 1. Entonces tenemos aquí que la presión 2 va a ser igual a lo que voy a hallar ahora. Entonces sería Euler elevado a lo que está ahí. 26.800, 8,314, 1/319. Ya. Entonces, el valor de la presión nos da 0,46 atmósferas. ¿Por qué en atmósferas? Porque recuerden que aquí tengo una atmósfera, ¿sí? Solo que no he puesto las unidades. Entonces sigue siendo la misma unidad, atmósferas. Entonces eso sería todo para este ejercicio. Vamos con otro. Ok, este ejercicio yo creo que van de ley, así que este es de sólidos. ¿Ok? Bien. Un elemento posee red cúbica centrada en las caras. Bien. Entonces, si nosotros tenemos cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en las caras. A veces hay unos que lo escriben en inglés, así que no está, perdón, no pasa nada, está bien. Ok, nos dice, determine el tamaño de la arista. Arista es lo que nosotros tenemos que encontrar de la celda unitaria. Nos da el valor de la densidad, que es 8,94 gramos sobre centímetros cúbicos, y también nos da el peso molecular, que es 58,69 gramos sobre mol. ¿Ya? Gramos sobre mol. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Ok. Eh, Recordando, cuando tenemos una celda cúbica centrada en las caras, sabemos que átomos por átomos totales en esta celda unitaria. Entonces, átomos totales, los átomos totales son cuatro átomos, ¿ok? Y también tenemos una relación para la arista. La arista la podemos hallar de esta manera. La raíz de 8 multiplicado por el radio. Pero en este caso no vamos a utilizar esta ecuación porque no nos están dando radio por ningún lado. Si hubiese sido que ya nos daba el radio, facilito podíamos hallar el valor de la arista, pero no lo tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a resolver este ejercicio? Vamos a empezar por aquí. Bueno, aún no tenemos una relación de densidad con peso molecular, pero podemos hacerlo con esta que está aquí, con los átomos. Entonces, 4 átomos aquí va a ser igual. Es que, eh, bueno, aquí vamos a establecer la relación que es átomo llevándolo a moles, ¿ok? A moles. Entonces, sería lo siguiente. Un segundito. Entonces, vamos a llevar a moles. Sería que un mol de esa sustancia que no sabemos cuál es, o este compuesto, perdón, de este elemento, un mol tiene 6,022
por 10 a la 23 átomos del mismo, ¿ok? Entonces aquí vamos a hallar esa cantidad de moles que tenemos. Se van y se van. Entonces tenemos 4 dividido para esa cantidad, para el número de Avogadro. Eso nos da 6.64 por 10 a la menos 24 moles. Moles. Bien. Y como nosotros tenemos peso molecular, entonces ahí sí tenemos una relación. Recordemos que moles es igual a la masa dividido para el peso molecular. Y en este caso podemos hallar lo que es la masa. ¿Cómo vamos a hallar la masa? Masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molecular. Entonces, la masa va a ser igual a esos moles que ya encontramos, 6.64 por 10 a la menos 24, multiplicado por ese peso molecular, 58.69. Y ahí vamos a tener la masa. Ok, ok, esto nos da 3.90 por 10 a la menos 22 gramos. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tenemos densidad y ahora tenemos masa. Entonces, densidad la quiere igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar aquí? Volumen. ¿Volumen a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa dividido para la densidad. A la masa dividido para la densidad. Entonces, volumen va a ser igual a esa masa, 3.90 por 10 a la menos 22 gramos, dividido para 8.94 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, volumen. Esto nos da 4.36 por 10 a la menos 23, perdón, menos 23 centímetros cúbicos. Pero el ejercicio no nos pide volumen, nos pide el valor de la arista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordemos que el volumen es igual a la arista al cubo, pero yo no quiero arista al cubo, sino que quiero solamente arista. Raíz cúbica de ambos lados. Entonces, la arista va a ser igual a la raíz cúbica de 4.36 por 10 a la menos 23. Entonces, arista, ¿en cuánto va a ser igual? La arista va a ser igual a 3.52 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Bien, eso era lo que nos pedían. El valor de la arista. Ok, vamos a hacer este de acá. Nos dice lo siguiente. Una disolución acuosa que contiene 0.35 kilogramos de glicerina, ¿ok? En 0.65 kilogramos de agua, tiene una densidad de 1.047 gramos sobre centímetros cúbicos a 20 grados Celsius. Ok, nos pide primero calcular su molaridad y la molalidad. Ok, literal A, vamos a ir primero la molaridad. Bien, creo que nosotros ya estamos muy familiarizados con el término de molaridad. ¿Cómo lo calculamos? Moles de soluto, este es un tema acerca de disoluciones, dividido para litros de solución. Litros de solución. Ok, entonces, vamos a resolver. Ok, entonces, moles de soluto, ¿cuál sería nuestro soluto aquí? Bueno,
Primero, podemos ver lo sencillo que es la glicerina porque está en menor cantidad con respecto al agua. Y recuerden que agua siempre es nuestro solvente universal. Entonces, si nosotros queremos moles, debemos pasar eso a moles, está en gramos. Entonces, primero vamos a hacer eso. 0,35 kilogramos por 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿ya? Y glicerina. ¿Cuál es el peso de la glicerina? No nos dan, pero como tenemos el compuesto aquí, podemos sacarlo, porque los pesos moleculares nos están dando el ejercicio. Entonces, 1 mol de glicerina, ¿cuántos gramos tiene? Entonces sería 12 por 3, que eso es 36, más hidrógeno 1 por 8, más 16 por 3, eso es 48, eso nos da 92. 92 gramos de glicerina. Entonces aquí vamos a tener ya en moles. ¿Ok? Solamente establecí una relación acá. Entonces se van y se van. Listo. Vamos a ver cuánto nos da. Eso nos da 3,80 moles. Moles. Listo. Y bueno, ¿qué más nos dice? Dice que esta solución tiene una densidad de 1,07 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, entonces aún no tenemos litros, sino que tenemos que hallar acá también lo que es en moles. Bueno, más bien la masa, porque recordamos que densidad es igual a masa sobre volumen, y lo que queremos nosotros es el volumen. Sería otra vez que la densidad eh, va a ser dividido para perdón, aquí sería el revés. Aquí sería la masa dividido para la densidad. Ahí sí, masa para densidad. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos esa masa de solución, porque ahí es una masa de solución, porque queremos volumen de la solución. Masa de la solución, aquí lo voy a poner. Masa de la solución, ¿a qué va a ser igual? A la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Ya? Entonces, masa de la solución, masa del soluto tiene que estar en gramos. ¿Por qué? Porque la densidad está en gramos. Entonces, todo tiene que ser adimensionalmente correcto, o sea, de las mismas dimensiones, para poder luego simplificar todo. Entonces, sería ese 0,35 multiplicado por 1000. Sería entonces 350 gramos de soluto y masa del solvente sería 650 gramos. Ahí tendríamos nuestra masa de la solución. Bien, entonces eso sería, si no me equivoco, son 1000. Ajá, 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces aquí ya reemplazamos. 1000 gramos dividido para la densidad, que es 1,07 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Esto da 955,11 centímetros cúbicos. Bien, entonces ese sería el volumen de nuestra solución. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más sabemos? Bueno, sabemos que eh, acá, para hallar molaridad, no necesitamos en centímetros cúbicos, sino que lo queremos en litros. En litros. Entonces, ¿cómo lo hacemos para llevar a litros? Bueno, es que aquí recordamos que un litro es igual, bueno, es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que dividir para 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Esto no se olviden. Entonces, aquí dividido para 1000, esto nos da, bueno, aquí lo voy a dejar como 0,955 litros, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar. Por lo tanto, ahora sí podemos hallar molaridad. Molaridad entonces es moles de soluto, que ya las hallamos,
3.80 moles dividido por el volumen de la solución, 0.955 litros. Es un ejercicio sencillo, solamente que es tedioso. 3.8 dividido para 0.955. Y esto nos da que la molaridad es 3.98 y aquí pueden ustedes escribir moles sobre litros o la M mayúscula. Bien, esa es la primera parte que nos pedía molaridad. La segunda parte, en la misma literal, nos pide la molalidad. Ahora, molalidad. Molalidad, en cambio, se representa con la letra M. Voy a ponerla así para no creer que es más. Entonces, molalidad es moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente. Entonces, esto está más fácil. Moles de soluto ya los habíamos sacado. 3.80 moles dividido para los kilogramos de solvente, que eso sí lo teníamos. Era 0.65 kilogramos. Listo. Entonces ahí vamos a hallar molalidad. Dividido para 0.35 y esto nos da 5.85. 5.85 moles sobre kilogramos. Entonces, esta sería la respuesta para el literal A, esas dos. Ahora, literal B, nos pide la temperatura de ebullición de la mezcla. Ok, literal B nos pide temperatura de ebullición de la mezcla, es decir, la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, ¿cómo nosotros hacíamos eso? Bueno, recordamos que el delta de la temperatura de ebullición es igual ¿a qué? A la constante ebullioscópica multiplicado por la molalidad. Entonces sería delta TB es igual a la constante ebullioscópica ¿de quién? Es la constante ebullioscópica de nuestro solvente puro. ¿Cuál es nuestro solvente puro? El agua. Y el ejercicio debería darnos esto. Aquí está. Constante ebullioscópica 0.52. Entonces sería 0.52 grados Celsius dividido para molalidad. Aquí puse M que parece masa, pero es molalidad. Ya esto no se olviden. Molalidad. Entonces molalidad ya sacamos también 5.85 y esto está en molal. Listo. Entonces moles con moles, bueno, molal con molal se va. Y ese delta TB es igual a lo que vamos a calcular ahora, 0.52 por 5.85. Y eso da 3.042 grados Celsius. Pero el ejercicio no nos pide ese cambio en la temperatura de ebullición, sino que pide esa temperatura de ebullición de la mezcla. Entonces, ¿cómo hallamos esa temperatura de ebullición de la mezcla? Es una sumatoria. Es la temperatura a la cual ebulle ese compuesto puro, o sea, nuestro solvente puro, más esa variación en la temperatura de ebullición. Entonces, por cultura general, ¿a qué temperatura ebulle el agua, que es nuestro solvente puro? A los 100 grados Celsius, más esa variación que ya encontramos, 3.042. Entonces, temperatura de ebullición de la mezcla es 103.042 grados Celsius. ¿Ok? Esto de aquí es temperatura de ebullición del solvente puro, que en este caso nuestro solvente puro es el agua, ¿ya? Y por eso a esa temperatura ebulle, a los 100 grados Celsius. Listo. Eso es para el literal B. Y el literal C nos pide hallar la presión osmótica. ¿Ok? C, hallemos presión osmótica. ¿Cómo definíamos presión osmótica? Es lo mismo que cuando nosotros usábamos la ley de gases ideales. Presión osmótica por volumen es igual
a los moles multiplicado por R y multiplicado por T. Si queremos presión osmótica, entonces sería moles por R por T dividido para el volumen. Entonces, moles también ya los hallamos, 3.80 moles multiplicado por R. R, aquí vamos a utilizar el 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Porque la presión osmótica por lo general la trabajamos en atmósferas. O también puede ser en milímetros de mercurio. Aquí no nos dicen qué, pero bueno, lo voy a trabajar en atmósferas. Y la temperatura, el ejercicio también ya nos daba aquí, que está a 20 grados Celsius. Temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces sería 20 más 273. Y eso está en Kelvin. Y el volumen sería el volumen de la solución, que sería el volumen que ya hallamos, 0.955. 0.955 litros. Y ahí hallamos la presión osmótica. Bien, esta presión osmótica nos da 95.60 atmósferas. Listo. Ahí tendremos. Ahí está. ¿Ok? Bien. Vamos con el último ejercicio. Ok, ahora acá tenemos una disolución de hemocianina de cangrejo, un pigmento que se extrae de los cangrejos, se preparó 0.750 gramos. Ya, entonces aquí tenemos la masa. Masa 0.750 gramos en 125 centímetros cúbicos. Volumen 125 centímetros cúbicos. ¿Ya? A una temperatura de 4 grados Celsius y la presión osmótica de esta solución es, eh, era de 2.6 milímetros de mercurio. La disolución tiene bueno, aquí hace referencia a densidad, así que tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. 1 gramo sobre mililitro. Y nos dice, calcula el peso molecular del pigmento en gramos sobre mol. Ok, entonces tenemos que hallar peso molecular. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, hallar peso molecular. Entonces, si nos están hablando de presión osmótica, entonces podemos otra vez relacionar. PV es igual a nRT. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos ese peso molecular? Ese peso molecular, bueno, recordemos que eh, el, voy a ponerlo por acá. Eh, Recordando que los moles es igual a la masa dividido para el peso molecular. Entonces, peso molecular despejando sería, perdón, peso molecular sería igual a la masa dividido para el número de moles. Para el número de moles. Bien. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo paso por paso, aquí primero hallando número de moles, o bueno, ya despejando todo y poniendo aquí en la ecuación, pero yo lo voy a hacer paso a paso. Bien, entonces, bueno, vamos a reemplazar lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a reemplazar lo que nosotros tenemos aquí. Ok, entonces, presión, bueno, vamos allá primero moles, porque lo otro sí lo tenemos. Sería presión osmótica multiplicado por volumen dividido para R y multiplicado por la temperatura. Entonces, moles va a ser igual.
Bueno, miren que esa presión osmótica está en milímetros de mercurio y el valor de R, eh, como es 0.082 atmósferas por litro, entonces tiene que estar en atmósferas. Entonces, ¿cuál era la relación? Entonces aquí sería que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esto aquí va a ser igual. Eh, 2.6 dividido para 760. Y esto nos da 3.42 por 10 a la menos 3 atmósferas. Bien, entonces aquí voy a poner eso. 3.42 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ahora, el volumen también está en centímetros cúbicos. ¿Y qué pasaba? Bueno, voy a borrar esto de la densidad porque no me va a servir por ahora, creo. Bueno, recordemos que centímetros cúbicos para llevar a litros hay que dividir para 1000. Entonces aquí dividido para 1000, esto sería 0.125 litros. Entonces acá sería 0.125 litros. Y bueno, aquí dividir para el valor de R y para la temperatura. Entonces R, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y acá temperatura serían los 273 Kelvin más los 4 grados centígrados. Y ahí está. Entonces, moles, aquí va a ser igual. Eso da 1.88 por 10 a la menos 5. Bien, esas son nuestras moles. Por lo tanto, vamos a ver ese peso molecular, ¿cuánto nos da? Peso molecular va a ser igual a la masa, uy, se me fue, a la masa que, bueno, aquí recuerden, masa dividido para el número de moles. Entonces, peso molecular va a ser igual a, perdón, ahí, 0.750, 750 ahí está, gramos dividido para 1.88 por 10 a la menos 5 moles. Entonces, bueno, y entonces ese peso molecular, bueno, es grande, 29.893.62 gramos sobre mol. Bien, déjenme ver si no hubo ninguna equivocación aquí. Una disolución de emociones de cangrejo, un pigmento que se extrae de los cangrejos, se preparó a 4 luego solución. Ujú. Ok, listo. Entonces, sí, parece que todo está bien. Entonces, bueno chicos, eso sería todo. De verdad, en serio, espero que les vaya súper mega bien en su examen de mejoramiento. Bueno, yo de verdad les deseo el mayor éxito del mundo. Yo sé que ustedes pueden. Así que nada, chicos, espero verlos por ahí en el campus ya en mayo y den lo mejor, den lo mejor. Yo sé que va a valer la pena todo lo que han estudiado y nada, eso chicos, se me cuidan. Los quiero, un abrazo.